titulada Necesaria coordinación de la planificación y gestión urbanística con la acción climática en las ciudades, que la impartirá el compañero Eduardo Risueño Díaz, él es técnico urbanista, profesor asociado de Derecho Administrativo y administrador general de la Comunidad Autónoma de Canarias y técnico de Administración Local, colaborador habitual del Instituto Canario de la Administración Pública, del ICAP, y de la Federación Canaria de Municipios FECAM en la impartición de cursos de formación. Ha colaborado en libros y artículos como las áreas de gestión integrada como instrumento de ejecución urbanística en Canarias, los planes insulares de ordenación, aspectos prácticos y crítica, y la variable de cambio climático en la evaluación ambiental, entre otros. Muchas gracias. Hola. Perdón. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a GESPLAN por la invitación a estar aquí. Bueno, lo único, tengo que aclarar una cosa. No soy profesor de la Universidad de Las Palmas, soy profesor de la Universidad de La Laguna, pero da igual, no es por el pleito insular, ¿eh? O sea, es simplemente por corregirlo. Bueno, eh, miren, hoy en día hablar de cambio climático es casi como hablar de fútbol, se ha popularizado muchísimo, ¿no? El otro día me decía un amigo, que me quedé impresionado, dice, oye, Danza Invisible, cuando decían en el año 86, sin tomar aliento estoy rodeado de calor, eran unos visionarios, ¿no? Entonces, bueno, pues te queda y después están los dirigentes que sin ningún tipo de base, pues hacen afirmaciones de que el cambio climático no se debe al comportamiento, a las acciones del ser humano, ¿no? Bien, bueno, pues pasando a lo que es el fondo del asunto, porque tenemos que correr. Bueno, pues por centrar la cuestión, las políticas de cambio climático, al menos en España, tienen que ser políticas eh, reguladas, por lo menos en la base, por el Estado. Otra cosa es que las comunidades autónomas puedan desarrollarlas y puedan gestionarlas. Pero ya el Tribunal Constitucional en el año 2019, declarando inconstitucional parte de la Ley de Cambio Climático de Cataluña, dijo que las comunidades autónomas no podían tener una política propia sobre cambio climático como si fueran un Estado miembro de la Unión Europea. El Estado miembro es España y es el que fija el modelo de cambio climático que debemos tener. Bien, aquí simplemente nos tenemos que basar en dos términos, ¿no? O sea, en la relación de lo que es el cambio climático con la planificación y gestión urbanística, nos tenemos que basar en mitigación y en adaptación, ¿no? Adaptación, pues básicamente construir diques para evitar el aumento del nivel del mar, perdón que lo simplifique así, y mitigación, intentar reducir pues, los efectos negativos de la acción humana sobre el sistema climático global. Bien, para ello ya la ley estatal, la Ley de Cambio Climático Estatal del año 2021, establecía en su artículo 14 una movilidad o regulaba la movilidad sin emisiones, sin emisiones. Y entonces nos decía que en los municipios de más de 50.000 habitantes y en las islas, con lo cual nos afecta directamente, se tenían que aprobar antes de 2030 planes de movilidad urbana sostenible que tuvieran medidas de mitigación. Sobre todo, esto se ha basado, ha habido, digamos, otras medidas, pero sobre todo se ha basado en las zonas de bajas emisiones. Las zonas de bajas emisiones son ámbitos continuos en los que de alguna manera se establecen restricciones para el acceso, el estacionamiento y la circulación de vehículos en función de cómo estén clasificados conforme al Reglamento General de Vehículos según las emisiones que producen, ¿no? Bien, después hay otros como pueden ser la mejora de la calidad alrededor de aquellos centros de especial sensibilidad, como pueden ser centros de mayores, centros escolares, de sanitarios, etcétera, como pueden ser creando alrededor zonas verdes arboladas, etcétera, ¿no? Pero aquí tenemos que tener un especial cuidado, porque una cosa es aprobar las ordenanzas de movilidad urbana sostenible de la forma más rápida posible y para apuntarse el tanto de soy el primero, y después resulta que por faltar los estudios adecuados, tanto en las memorias económicas como los informes necesarios, pues resulta que pues los implicados recurren y empiezan a caer sentencias, ahí les cito cuatro, en las que se declaran la nulidad de esas ordenanzas de movilidad urbana sostenible. Entre otras cosas, porque no se tiene en cuenta la cuestión económica, ¿no? Lo que es el gasto empresarial que supone la renovación de la flota de vehículos para poder seguir accediendo a las zonas de bajas emisiones.
que supone una afección a la competitividad. Y entonces aquí entramos directamente con otro artículo que no tiene nada que ver con la ley de cambio climático, que es el artículo 5 de la ley de la garantía de unidad de mercado, que dice que cada vez que se imponga una restricción, tanto a los ciudadanos como a cualquier actividad empresarial, lo tienes que justificar de una forma especial, basándolo en una razón imperiosa de interés general. Y si eso no está justificado, nulidad de pleno derecho. Entonces, bueno, pues hay que tener cuidado, ¿no? Bien, la Ley 7/2021 también modificó, y aquí ya empezamos a ver la conexión que tiene con la ordenación territorial y urbanística, modifica en su disposición final cuarta el artículo 20 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Y nos dice que las administraciones públicas, competencias sobre ordenación del territorio y ordenación urbanística, tienen que introducir el principio de prevención de riesgos naturales en la ordenación de usos del suelo. Y dentro de ese principio está la inclusión de los riesgos derivados del cambio climático. Aquí, entre otros, y se citan expresamente, tenemos las inundaciones costeras. Como ejemplo, en Tenerife podemos poner el ascenso del nivel del mar en el litoral de San Andrés, que dio lugar a la construcción de un dique que fue excluido por el Consejo de Ministros de Evaluación de Impacto Ambiental. Y el Tribunal Supremo lo declaró adecuado, porque suponía una infraestructura crítica necesaria ante una situación excepcional. También la mortalidad por altas temperaturas, especialmente respecto a las poblaciones vulnerables, y se cita expresamente a la infancia en la Ley de Cambio Climático del Estado. Y por último, la pérdida de ecosistemas y biodiversidad. Aquí tenemos que tener en cuenta que el consumo de suelo afecta especialmente a la avifauna. Aquí, fíjense que nosotros en la Ley del Suelo, en el artículo 39, en la Ley del Suelo de Canarias, decimos que el crecimiento del suelo urbanizable tiene que ser razonable, razonable en función de la demanda real, de la demanda existente. Y si no, no se puede crear nuevos suelos, ¿no? Y una de las razones es precisamente esta. Bien, seguimos con la Ley 7/2021 y nos dice el artículo 21.1 que los objetivos de cambio climático se deben considerar en la planificación territorial y urbanística. De hecho, el término que utilizan, perseguirán, lo dice claro, ¿no? Carácter imperativo, ¿no? Entonces nos dicen, tendrán en cuenta las consideraciones de los riesgos derivados del cambio climático, el ascenso del nivel del mar, la integración de las medidas de adaptación y resiliencia frente al cambio climático. Y aquí, cuando se estaba redactando el Decreto Ley 5/2024 de modificación de la Ley de Cambio Climático de Canarias, nos encontramos con una especie de bulo, que era que la Organización Mundial de la Salud decía que tenía que haber un árbol cada 3 habitantes y 10 o 15 metros cuadrados de zona verde por habitante. Pero esto está recogido en artículos doctrinales, ¿eh? Y nosotros, pues de los artículos doctrinales directamente a la ley. Y resulta que a alguien se le ocurrió, se le iluminó la mente y dijo, vamos a preguntarle si esto es verdad. Y mandamos una carta a la Organización Mundial de la Salud y yo no sé mucho inglés, pero había 3 no en rojo, ¿no? Y entonces decían claramente, oiga, esto no decimos que esté mal, pero no lo hemos dicho nosotros, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras ahora veremos que la ley canaria se implanta a pesar de no venir de ahí, ¿no? Bien, esto por supuesto no tiene que ver con los estándares urbanísticos ya establecidos en la normativa urbanística de cada comunidad autónoma, ¿no? Que normalmente son inferiores a los que se han establecido en las leyes de cambio climático. Bien, después la adecuación del diseño de la edificación a combatir el cambio climático, ¿no? Todas las energías renovables sobrecubiertas que antes se restringían y que ahora no se restringen, como veremos, y la mitigación del efecto de isla de calor, ¿no? Las ciudades siempre tienen una temperatura superior a sus alrededores, ¿no? Y esto es por el tráfico, por la industria, por las grandes infraestructuras que absorben calor, y la idea es que se evite la dispersión de las energías residuales generadas en las infraestructuras urbanas y que se aprovechen en la propia infraestructura, como ha hecho, por ejemplo, el Metro de Madrid, que en su página web pues, lo explica perfectamente. Bien, y pasamos a Canarias. Y estamos en la Ley 6/2022 de 27 de diciembre. Bien, entonces, la Ley Canaria en su disposición final cuarta es consciente perfectamente de las implicaciones que tiene el cambio climático sobre la ordenación del territorio y del suelo, y en la disposición final cuarta, perdón, del Decreto Ley 5/2024 se modifican una serie de cuestiones. Y en el artículo 332, en cuanto a
las comunicaciones previas, se permite lo siguiente. En primer lugar, que se pueda ocupar hasta el 100% de las cubiertas de las edificaciones con placas solares fotovoltaicas en la modalidad de autoconsumo. Fíjense que aquí nos están diciendo, aunque las edificaciones estén en situación de conformidad, situación de consolidación o situación de fuera de ordenación. Esto ya lo había dicho la Oficina de Consulta Jurídica de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Comunidad Autónoma, pero se trajo a la ley. Después también en las instalaciones deportivas también se puede ocupar tanto las gradas como la superficie deportiva hasta el 100% de la superficie, también con placas solares fotovoltaicas. Y por último, en los aparcamientos al aire libre no solamente se permite que se pongan placas solares, sino que además se generen las estructuras que permitan la compatibilidad entre el aparcamiento al aire libre y las placas solares, ¿no? Bien, esto ha generado en los técnicos municipales un revuelo que no veas, y entonces, para dejarlo claro, en el apartado 5 del artículo 332 se dice: todas estas previsiones prevalecen sobre cualquier determinación territorial urbanística que pueda tener cualquier instrumento de ordenación, que se considerará derogado. Entonces, por ejemplo, si hay que, por poner un ejemplo, ¿no? En la laguna hay que tener 3 metros de retranqueo en las cubiertas que no puedes ocupar. Eso ya no existe, ¿de acuerdo? Otra cosa es cómo lo interpreten, ¿vale? Pero bueno, el preámbulo de la ley se deja clarísimo, ¿no? En la Ley 5/2021, que es una ley de modificación de la ley del suelo, se decía expresamente se decía expresamente en la disposición derogatoria que las ordenanzas locales que establezcan límites para las medidas de mejora energética de los edificios se entienden expresamente derogadas, salvo en los conjuntos históricos. Bien, perdón. Bueno, en el artículo 20 de la Ley 6/2022 nos dice que en los procedimientos de aprobación de los instrumentos de ordenación ambiental, ordenación de los recursos naturales, ordenación del territorio, ordenación urbanística y ordenación sectorial, se incorporará la perspectiva climática. La perspectiva climática, sobre todo en la evaluación ambiental estratégica. Esto es como una declaración de intenciones, un brindis al sol, pero bueno, lo tenemos que prever, ¿no? Pero el artículo 21 es mucho más concreto y nos dice que en la modificación del modelo territorial y urbanístico hay que tener en cuenta el cambio climático, y en todos esos instrumentos se deberá, y lo dice así, se deberá tener en cuenta, entre otras cosas, modelos compactos de ocupación del territorio, el llamado urbanismo vertical, y usos intensivos y eficientes de los terrenos urbanizados. La ciudad de los 15 minutos, la que popularizó Anne Hidalgo en París, etcétera, ¿no? Bien. Después, garantizar que en las actuaciones de transformación de nueva urbanización, es decir, no rehabilitación ni renovación, haya una provisión energética con fuentes de energías renovables que garantice la máxima autosuficiencia. Claro, ahora ya depende qué se interpreta por máxima autosuficiencia, pero bueno, en principio, pues debemos entender que más de un 50% es. Y aquí viene el tema de la Organización Mundial de la Salud. En los instrumentos de nueva redacción, es decir, en los que se están redactando ahora mismo, no, pero en los que se empiezan a redactar a partir de esa ley, sí. En las modificaciones plenas de esos instrumentos y también en las actuaciones de transformación de nueva urbanización, hay que implantar soluciones basadas en la naturaleza. Entre ellas, los 10 metros cuadrados, se bajó a 10 metros cuadrados de zona verde por habitante y un árbol por cada 3 habitantes. Y esto ya se establece en una norma de derecho positivo, con lo cual es de aplicación imperativa. Ya no es que haya una recomendación de no sabemos quién, sino que hay una norma autonómica que lo dice expresamente. Y eso, por supuesto, respetando el estándar urbanístico, que en cuanto a los espacios libres es de 20 metros cuadrados por cada 100 metros cuadrados de edificación. Bien, una cuestión bastante desconocida, que también viene del Decreto Ley 5/2024, es que se introdujo la disposición adicional 25ª, claro, para llegar a esta, pues hace falta leer mucho, ¿no? Pero bueno, disposición adicional 25ª, que dice, tanto en las edificaciones, fíjense que es obligatorio, ¿eh? Esto no es lo quiero poner y me van a dejar. Esto es obligatorio. En las edificaciones de nueva planta y en la rehabilitación de las edificaciones de nueva planta, se ocupará el 100% de la superficie de la cubierta con placas solares fotovoltaicas o térmicas. Después, y dice, incluso en contra de las determinaciones territoriales urbanísticas
y lo que es más importante, la estructura portante no computará como edificabilidad. Y dice, se establece una excepción, salvo que el volumen se vaya a destinar a un uso que no tenga como destino principal la generación de energía renovable, sino que sea un gimnasio o una nueva planta residencial o lo que sea, ¿no? Bien. Bien, y ya para terminar, yo creo que he corrido bastante, pero en fin, en la evaluación ambiental estratégica me parece esto especialmente importante. Eh, Desde el punto de vista del cambio climático, tenemos que tener en cuenta la protección preventiva del medio ambiente inmediata, sobre todo, bueno, en relación con esto, la bifauna, el alcaraván, la ubara, etcétera. Pero tenemos que tener en cuenta también la protección preventiva del medio ambiente mediata, que se define expresamente en el artículo 4, apartado 15 de la Ley de Cambio Climático. Bien, y entonces nos dicen que es aquella que supone un beneficio ambiental que pueda tener un plan o un proyecto respecto al cambio climático, tanto en términos de adaptación como en términos de mitigación, y que se obliga, dice, de forma que el órgano ambiental tendrá que hacer un control integrado de la prevención inmediata con la prevención mediata. De manera que si lo que se trata de implantar puede afectar inmediatamente a elementos naturales, pero mediatamente puede beneficiar al cambio climático, digamos, se puede sostener su viabilidad. Por eso nos dicen que hay que hacer un proceso integrado o en su contexto de esa actuación que se pretenda realizar. Ya por último, se ha suscitado una polémica con el Plan Integrado de Energía y Clima de Canarias, que está en el artículo 15 de la Ley de Cambio Climático, y con el plan de adaptación, el Plan Canario de Adaptación Climática, que está en el artículo 16. En su último apartado, tanto uno como el otro, dice que dichos planes prevalecerán sobre cualquier determinación de los instrumentos generales de ordenación del territorio, es decir, sobre los planes insulares, sobre los planes territoriales y sobre los planes urbanísticos, respecto a su contenido exclusivamente, no respecto al contenido territorial, sino respecto a su contenido. Pero se establece una previsión de prevalencia que es conforme con el artículo 9.2 y la disposición adicional cuarta de la Ley del Suelo, que te dice que si un plan sectorial dice que prevalece, o sea, en esa norma sectorial dice que tiene prevalencia sobre la ordenación territorial, prevalecerá. Bueno, pues muchísimas gracias y espero no haberme extendido demasiado.